Y mañana el gobierno presenta su propuesta para un pacto fiscal. Para hablar de este tema, también otros debates, como por ejemplo el de la reforma previsional, nos acompaña y está en contacto el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC, Ricardo Mewes. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Hola Nicolás, muy buenas tardes, gusto de saludarte a ti y a toda la gente que está viendo Canal 24 Horas. Ricardo, ¿usted sabía que se iba a aplazar el anuncio del pacto fiscal para mañana? Se lo pregunto porque como CPC han tenido muchísimas reuniones con el Ministerio de Hacienda, con el propio ministro, para ir discutiendo esta situación del pacto fiscal. ¿Usted sabía o lo toma por sorpresa también? No, la verdad que durante el día hemos ido sabiendo, Nicolás, que esto se ha ido modificando y que en definitiva sería mañana el anuncio del ministro, actualmente del presidente. Por lo tanto, no es información que tengamos a firme de cuándo esto va a ocurrir. Ya, sí, lo que se dice es que mañana lo anunciaría el propio presidente de la República para luego el ministro de Hacienda hacer la bajada técnica que va a ser bien relevante. Ahora, dentro de lo que ha sido la conversación, y recordemos que esta conversación se reactiva con distintos actores, entre ellos el empresariado, luego del rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, rechazo en general. ¿Cuál es la expectativa que tiene y si se han zanjado los puntos y los dime y diretes que existían con su sector? Mira, Nicolás, zanjado, la verdad es que no, yo entiendo además que el ministro, parte de las cosas que él va a presentar a la ciudadanía y el propio presidente, incorpora un itinerario en materia de pacto fiscal y por lo tanto yo entiendo que a partir de ahí el documento que nosotros entregamos, que habían cerca de 14 coincidencias, pero hay otro tanto que no lo son, va a haber un espacio entonces para conversar acerca de esas no coincidencias y ver cómo llegamos a acuerdo, cómo podemos empujar algunas cosas. Aquí hay algunos elementos que son de carácter administrativo, otros que eventualmente pueden ser de carácter legal, y el foco que nosotros queremos poner aquí es todo lo que tiene que ver con los permisos, Nicolás, porque eso hoy día está trancando los procesos de inversión. Ujú. Claro, porque también para poner en esa situación, Ricardo Meve, es bien relevante. Pacto fiscal incorpora reforma tributaria, que al parecer, y eso se confirmaría mañana, sería una discusión que ya se llevaría para el próximo año. Pero el pacto fiscal debería incluir proyecto de elusión, anti-evasión, medidas de incentivo a la inversión. En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes las conversaciones con el Ministerio de Hacienda? Porque no han estado fácil. Obviamente, el punto más público y clave ha sido aumento no de impuestos. Pero este tema en particular, al parecer, tiene mucho consenso. Pero de todas maneras, usted dice, no es un tema que esté zanjado y que mañana se podría presentarse o no, digamos, ¿no? Claro, a ver, lo que pasa es que cuando nosotros y el documento que presentamos tenía la componente de inversiones, crecimiento económico, un gran tema. Un segundo tema es la reforma al Estado y cómo el Estado gasta los recursos de los contribuyentes. Y otro tema adicional es lo que tiene que ver con la evasión y la elusión. Y ahí tenemos algunas diferencias respecto de dónde se determina lo que es la justicia tributaria. Tiene mucho que ver con la elusión y la evasión Ujú. y por lo tanto creo que es ahí donde tenemos todavía que Sí, seguir pero ¿cuál es la duda conversando, ahí, sin lugar a dudas. Ricardo? Perdón, en términos de la justicia tributaria, porque hay leyes justamente que definen lo que es ilusión y evasión y en qué terreno se va y cuándo hay que sancionar o no. Sí, no, la verdad que eso es bastante claro. Lo que pasa es que ¿dónde se trata esto, Nicolás? Si es en sede de impuestos internos o en la sede de los tribunales tributarios y aduaneros. Hoy día la norma establece que se puede dilucidar todo esto en los tribunales tributarios y aduaneros. El proyecto que salió rechazado tenía que ver con que esto era el servicio de impuestos internos. Entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el mejor mecanismo para que efectivamente se establezca la situación de elusión o evasión y eso en definitiva termina igual en los tribunales, pero es el cómo se genera es Ya. un tema que a nosotros nos preocupa. Y el otro que también nos preocupa es esta figura del denunciante anónimo y que también, si bien es cierto, eso opera en otros países del mundo, claramente la situación jurídica tributaria de otros países es distinta a la chilena, entonces los elementos que puedan de alguna manera sopesar este denunciante anónimo es algo que también tenemos que seguir Pero ¿por qué no conversando. se podría aplicar acá, Ricardo, en términos de este denunciante anónimo? Porque obviamente, más allá de la denuncia es un punto de partida para una investigación tributaria donde, recabando todos los antecedentes, se puede formular cargo eventualmente. Es
parecido pero distinto en su génesis, digamos, a lo que es la delación compensada. Se sabe quién delata una situación de colusión de precios o eventual colusión de precios, pero primero hay que tener la denuncia y luego generar un proceso para, con pruebas concretas, confirmarlo. Bueno, es que ahí, en eso de las pruebas concretas, lo que hemos planteado nosotros, Nicolás, es que efectivamente cuando hay una denuncia que la verdad es por una situación distinta a un hecho, como puede ser una venganza, puede ser incluso desde el punto de vista comercial, aquí las denuncias pueden venir por cualquier lado, Sí, sí, claro. es que se establezca, ¿no es cierto?, una contrademanda a esa persona y cuando es una denuncia que no llega a puerto porque no estaban todos los elementos y la verdad es que resultaba bastante temeraria el hacerlo, esa persona también tenga una consecuencia respecto a una denuncia falsa. A eso estaba apuntando, no tiene que ver con que no se haga una Ya, denuncia. pero no, no quedaría como denuncia anónima. El instrumento, digamos, pierde lo que es el objetivo inicial y el incentivo inicial, digamos. Pero no te olvides que dentro de la denuncia anónima, esa persona que hace la denuncia va premiada, por lo tanto, en algún Sí. minuto esa persona va a saberse quién es y por ende, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que si hay una denuncia temeraria que no llega a puerto, O puede tener un bueno, interés distinto, claramente. digamos, a denunciar un hecho que es irregular. A eso se refiere. Efectivamente, y eso es lo que nosotros decimos que también sea penado para que no nos llenemos, ¿no es cierto?, de denuncias que no llegan y Ya. no tienen ningún sentido. Hay varios puntos. Hay, por supuesto, esto, Ricardo, a la espera de lo que va a ser el anuncio de mañana, el detalle, el itinerario que se ha planteado desde y que se va a plantear desde el gobierno, obviamente entrando más a fondo, pero ustedes han estado conversando bastante sobre el tema. Cuando se habla de modernización del Estado, esto es bien historia antigua y lo digo muy en propositivo, pero lamentablemente siempre cuando se habla de ser más eficiente en el gasto, en la reasignación, en gastar lo que se tiene de una manera mucho más eficiente, varios gobiernos han tratado, algunos con más éxito que otros, de solucionar varios baches, varios problemas, varios puntos. Ahora, en las conversaciones con Hacienda se ha visto la posibilidad de que haya un cambio, un punto de inflexión y que efectivamente esto se concrete para, finalmente, que es lo que busca, tener mayores recursos de algunos que son subutilizados o utilizados de mala manera o una manera poco eficiente. Nosotros pensamos que sí, Nicolás, porque, bueno, hoy día lo estamos viviendo. Estamos viviendo una situación de corrupción importante en la forma que se asignan recursos a fundaciones y, por lo tanto, creemos que hay un espacio grande para legislar en materia de mejora a los controles, mejora a la eficiencia en el propio gasto, cómo se entregan esos recursos. Creo que el concepto de la accountability, que lo hemos discutido con el ministro Marcel, y en general él está de acuerdo con esta postura, ver cómo realmente somos cuidadosos de los recursos que siempre van a ser escasos, que requiere el Estado para desarrollar sus planes, ¿no es cierto?, fundamentalmente sociales. Por lo tanto, creo que aquí sí hay un espacio para profundizar el mejoramiento de la gestión pública. También tenemos un espacio para gestionar respecto de las personas que están contratadas en la administración pública. El estatuto administrativo claramente es un elemento que hay espacio para conversar. Yo creo que si realmente este pacto que queremos generar contiene todo eso, yo creo que sí podemos avanzar y aquí esperaríamos entonces de los políticos que también se sumen a lo que hemos estado conversando. Ricardo, ¿me ves? ¿Por qué la CPC no abre la posibilidad de discutir, de analizar, de evaluar alzas en los impuestos a las empresas? ¿Por qué la cierra? Eso quedó bastante claro en una carta y una declaración dirigida al ministro de Hacienda. ¿Por qué no? Lo que pasa, Nicolás, es que Digo nosotros evaluar, hoy no día en ya, concreto, pero sí la posibilidad de discutir eso desde el primer minuto en que se armó esta mesa tras el rechazo de la reforma. bueno, es que en algún momento lo estuvimos discutiendo, pero hoy día estamos por sobre el promedio de los países OCDE. Un sistema tributario, Nicolás, para que la gente entienda, tiene que también ser competitivo a nivel tributario, porque en definitiva nosotros estamos permanentemente compitiendo y comparándonos con los países, además con los cuales tenemos tratados comerciales, ser más del 80% del PIB del mundo. Entonces, claramente, nuestro sistema tiene que ser competitivo y hoy día estamos por sobre el promedio de los países OCDE. Y en ese sentido lo que hemos planteado es que hay otras vías de recaudar que no subir los impuestos porque claramente eso
representa un contrasentido. Cuando grabamos a las empresas tienen que necesariamente ser competitivas y en el tema tributario también es un elemento de competitividad que es necesario hoy día, sobre todo para salir de donde estamos, que no hay crecimiento económico y las inversiones han disminuido. Ahora, esta situación y escenario de poca competitividad debido a la carga tributaria, ¿es de hoy o se arrastra desde hace tiempo? Bueno, y es que ya hace algún tiempo que estamos por sobre el promedio de la OCDE, entonces, y por Es que eso ¿sabe por que qué yo le decía pregunto? que es Porque si uno, interesante. sí, porque si uno revisa declaraciones de su antecesor, presidente de la CPC, Juan Sutil, la CPC en ese minuto, 21 de octubre octubre del 2021, plena campaña presidencial, candidato Gabriel Boric y otro, se abría la posibilidad de eventualmente evaluar alzas de impuestos para llegar a entregar beneficios o políticas sociales como al nivel europeo. Eso lo decía en un programa Tolerancia Cero. ¿Por qué ese cambio en 2 años de eventualmente abrir la posibilidad de que las empresas aporten? También en el 2018-2019 se hablaba de eso y ahora cerrarlo definitivamente. Por lo que te decía Nicolás, porque nosotros pensamos que aquí el nivel de tributos de las empresas tiene que ser competitivo y ya estamos por sobre el nivel de los países que además nos Bueno, comparamos, pero porque hace para más de muchas 3 años esa cosas. situación no ha cambiado. Bueno, pero hoy día entonces estamos viendo que ante una reforma que fue rechazada en la Cámara de Diputados y Diputadas, hoy día hay un espacio para plantear una alternativa distinta. De hecho, yo mismo planteé en algún minuto, ¿no es cierto?, que se podía subir un poco el impuesto corporativo. Sin embargo, eso era una solución que de alguna manera contrarrestaba una mala política pública que era gravar el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas. Cuando esto se rechaza, cambia el escenario y podemos conversar de nuevo con Hacienda y hacer planteamientos distintos. Y yo creo que es esencial que nuestro sistema tributario sea también competitivo. Eso es importante, Ricardo, como usted le menciona. Cuando se rechaza la reforma, la posibilidad de eventualmente analizar la eventualidad de subir el impuesto corporativo se cierra completamente porque finalmente al gobierno ya no le queda margen, digamos, para poder plantear esa posibilidad. Lo que pasa es que en las conversaciones que hemos tenido, Nicolás, hemos demostrado con evidencia empírica lo que pasa en otros países y la evidencia da cuenta que estamos por sobre el promedio. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ser competitivos o no queremos ser competitivos como país? Y esa es la ecuación y los antecedentes que le entregamos al ministro. Además, hay otra cosa adicional, Nicolás. En este último tiempo, para que la gente también conozca, desde el punto de vista empresarial, el costo que está significando hacer empresa en Chile es del orden de un 3,7 y 4,1 puntos del PIB. Cuando nos dicen, bueno, ¿qué estamos dispuestos a poner? Ya está siendo una parte importante. Muchos recursos que están desde el punto de vista del empresariado puestos arriba de la mesa para que el país siga trabajando. Entonces, a mí me parece que el punto de la tributación de las empresas tiene que ser absolutamente competitivo y eso es lo que hemos planteado a la autoridad. Ahora, pero no hay, como se ha dicho desde el oficialismo, un aprovechamiento por parte del empresariado de descartar esa posibilidad de subir impuestos corporativos por la situación adversa del gobierno frente a la reforma tributaria tras el rechazo. No, nosotros no nos estamos aprovechando, estamos planteando cosas que son absolutamente coherentes, como te digo, con los países que nos interesa compararnos, donde estamos en este mecanismo que se llama, o esta iniciativa que se llama OCDE, y que muchas veces traemos las cosas de ellos. Bueno, en este caso, ¿por qué no lo tenemos que hacer también? Y ahí donde queremos entonces decir, miren lo que está pasando en el mundo, miren los países con los cuales nos comparamos y si queremos avanzar en esa organización, claramente tenemos que también ponernos a tono con lo que dice en relación con los impuestos corporativos. Ricardo, ¿qué espera usted que la reforma tributaria, más que insistir, se presente en marzo del próximo año, entendiendo que esto podría ser un proyecto nuevo eventualmente, más que la insistencia en el Senado con un proyecto que actualmente debería ser el mismo, con un acuerdo político que al parecer desde la oposición se ve bastante lejano? Bueno, parte de lo que tenemos que seguir conversando con Hacienda. Yo imagino que el ministro informará o entregará antecedentes para ver los temas de evasión, de elusión, las exenciones tributarias también, probablemente un cambio en el sistema
de tributación de las pymes. Lo que nosotros nos interesaría hacer es que las pymes tengan los incentivos para hacer empresas más grandes, de tal forma de que vayamos realmente generando una base más amplia de contribuyentes, que las personas naturales también tengan un espacio y contribuyan a los impuestos, dado que Ampliar también, la de base nuevo, los impositiva, la países cantidad de gente que paga impuestos en Chile. Que eso es bien difícil, desde el punto de es vista difícil, político. pero también hay una propuesta ahí respecto a los impuestos negativos que la planteamos nosotros a Hacienda, pero de nuevo, 1 de cada 4 chilenos hoy día paga impuestos, en los países donde es casi el 75%. Entonces, sí, de repente cuesta hablar estos temas porque duelen, sin lugar a Es dudas, súper pero si impopular queremos pensando que ir hay elecciones el pareciéndonos a próximo esos año. países, tenemos que claramente plantearlo y así lo hemos hecho, Nicolás. Claro, y a lo práctico, ¿ah? Porque desde lo técnico y práctico, si finalmente se aumenta el número de personas que pagan impuestos, obviamente eso permite mayor recaudación y beneficio y mejores políticas públicas que se netea eso en términos de que uno tiene que gastar menos, tiene que gastar más, perdón. Pero es Sí, políticamente incorrecto muchas veces hablar de aumentar el número de personas que pagan impuestos y pensando, la realidad aquí pesa, Ricardo, el próximo año cuando ya empiezan los procesos eleccionarios. Bueno, de hecho en diciembre hay uno que es el de la propuesta de nueva constitución. sin lugar a dudas, pero también aquí, Nicolás, tenemos un 27% de informalidad, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si nosotros logramos que más empresas sean formales, más personas sean formales, claramente, y a eso nos referimos también con que se aumente la base. Si vamos abordando la informalidad de los emprendimientos, la informalidad de las empresas, claramente todos podemos ir contribuyendo. Y los que ganamos más, por supuesto que tenemos que contribuir más, qué duda cabe, pero también cada cual tiene que aportar lo suyo porque eso nos lleva entonces a mejorar un sistema económico y a mejorar un país que lo requiere. Sí, ante la situación económica, desde la CPC, no solamente la CPC, también otros gremios, otros sectores han dicho que no es un buen momento para una reforma tributaria, en términos de que finalmente puede, por ejemplo, desincentivar la inversión. El próximo año, en 2 años más. Finalmente lo que se pregunta la ciudadanía, ¿cuándo es un momento para una reforma tributaria que busque una equidad tributaria y al mismo tiempo recaudar recursos para mejores políticas públicas y más políticas públicas que vayan en beneficio de la ciudadanía? ¿Cuándo es el tiempo? Siempre una discusión que termina siendo bien, con todo respeto, bizantina, porque finalmente ponerles de cascabel al gato es bien difícil. Claro, y ahí es donde hemos demostrado, Nicolás, que hay otros mecanismos para que el Estado pueda recaudar. Si tú me dices, bueno, ¿cuándo es el momento para subir tasa de impuestos a las empresas? Yo te digo que si nos queremos mantener en un rango de competitividad respecto a los países OCDE, hoy día estamos por sobre la media. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que ir a buscar otros recursos? Donde hay evasión, donde hay informalidad, donde hay gente que realiza actividades económicas y no está pagando los impuestos, sino se trata aquí de que las Una cancha personas dispareja. más vulnerables paguen. Por eso yo te hablaba de los impuestos negativos. Negativo. Aquí se pueden hacer cosas y efectivamente hemos planteado cerca de 40 y tantas medidas para que el país pueda avanzar en recaudación, pero también en crecimiento económico, que es un factor, y tú lo sabes bien, relevante al momento de los ingresos para el Estado. Ujú. Eh, ¿Usted ve la posibilidad, y esto ya es un viejo anhelo, de que el Estado sea un buen recaudador, un buen reasignador, un ente eficiente en términos del gasto público? Yo creo que sí, pero para eso tenemos que, de nuevo, tener un muy buen acuerdo político que permita ir cambiando la regulación y poner en determinados aspectos, ¿no es cierto?, a las mejores personas que sean probas, que sean capaces de generar estos espacios de mayor recaudación. Porque claramente, con el nivel de informalidad que tenemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Impuestos internos en esto. Normalmente, ¿a quién fiscaliza? A los mismos de siempre, a las empresas que tienen domicilio conocido. Hay muchas pymes que tienen domicilio conocido que además impuestos internos las fiscaliza una y otra Sí. vez, pero ya no dan más. Entonces, ¿por qué no nos vamos de frentón a abordar esa informalidad que tenemos, que es cerca del 27%? Ahí está, ahí hay una cantidad de recursos importantes. ¿Por qué no le pegamos una acelerada al crecimiento económico? Ahí hay otra materia que puede recaudar el Estado, ¿no es cierto?, teniendo buenos mecanismos y no despilfarrando recursos, ¿no es cierto?, como lamentable hemos visto
lamentablemente hemos visto en este último tiempo. Yo creo que ahí hay un espacio tremendo para hacer más eficiente el Estado y además, como te decía hace un rato atrás, ¿no es cierto?, el tema de la carrera funcionaria, aquí claramente el estatuto administrativo hay que revisarlo porque no es posible que las personas que son mal evaluadas sigan trabajando en el Estado y claramente eso también nos hace un daño como sociedad. Uh-huh. Ricardo Meve, con respecto a ese punto, hay que preguntarle también por dos declaraciones que entregó en los últimos días el presidente Gabriel Boric, que mañana anunciaría este pacto fiscal. La primera que tiene que ver con esta buena noticia, que fue la encuesta CACEN, con una baja, una tendencia de la pobreza. Decía, bueno, aquí se nota primero que hay un tema compartido en términos de gobiernos, de política de Estado, pero esta es una reducción, lo voy a parafrasear por supuesto, una reducción de la pobreza no solamente con crecimiento económico, sino con medidas concretas desde la política pública. Es decir, con crecimiento económico per se no se soluciona todo. Y también eso enmarcado en lo que fueron sus declaraciones a esta entrevista a BBC sobre el tema del capitalismo y lo que decía la ministra Vallejo de llegar a un estado de bienestar sin capitalismo. Estoy sumando un poco lo que fue la declaración. ¿Todo esto está dentro de la misma bolsa? ¿Cómo lo ve ustedes desde el empresariado, desde la CPC? En términos de definiciones que son bien importantes para lo que va a ser este pacto fiscal también. Sin duda que es relevante. Lo primero, yo creo que aquí la encuesta CACEN da cuenta de un esfuerzo que ha hecho el país como un todo ya desde hace varios años. Sin duda que el crecimiento económico para esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es vital que esto vaya sumando mejores y mayor cantidad de puestos de trabajo con buenas remuneraciones. Que además Nicolás le da y le entrega dignidad a las personas y eso creo que es relevante para la superación de la pobreza. Ahora, el Estado, y yo soy partidario de que así sea, ¿no es cierto?, tiene que concurrir donde los privados no somos capaces de llegar, evidentemente, pero también aquí el Estado tiene deficiencias que tiene que corregir. Entonces, en este trabajo público-privado yo creo que efectivamente uno puede avanzar, dejando las labores productivas para el empresariado, que sabemos hacer las cosas, y yendo, ¿no es cierto?, a suplir aquellas situaciones que uno no es capaz de llegar. Ahí tiene que estar el Estado presente. Pero claramente estos elementos que plantea el presidente, que plantea la ministra Vallejo, sí, llaman la atención cómo en el momento en que se hacen, en la oportunidad que de alguna manera también nos pone ahí una voz de alerta de cuál es el real sentir del gobierno en materia de nuestro sistema económico actual y cómo lo quieren ellos desarrollar. Quedan 2 años y medio también de gobierno y por tanto, ¿qué es lo que va a venir a continuación de este anuncio que haga el presidente el día de mañana en materia del pacto fiscal? En ese pacto fiscal tenemos que concurrir los que hemos estado trabajando en eso, tiene que concurrir el mundo parlamentario, que duda cabe, y ver de cara a largo plazo cómo somos capaces de incentivar la inversión y mejorar el crecimiento, porque soy un convencido, Nicolás, que el mejor mecanismo para salir de la pobreza es generar buenos puestos de trabajo y en eso nosotros tenemos un rol fundamental. Ricardo Meves, presidente de la CPC. Nuevamente, Ricardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Bueno, gracias.